Bienvenidos a su programa Destinos del Color y el Verbo. Estimado público, mi nombre es Enrico Díaz Bernuy y ante todo quiero agradecerles por, por su atención a este programa sobre artes plásticas, literatura, ¿no? Digamos son la especialidad, ¿no?, en la que nos hemos enfocado todo este tiempo. Un espacio dedicado a difundir la promoción de temas que nosotros creemos que forman, ¿no?, favorecen la identidad de un país, ¿no? La perspectiva, ¿no?, que le damos es la gestión cultural, ¿no? ¿No? Con el ánimo de enaltecer a los cultores. Eh, claro, sin perder una visión crítica de la esencia artística, ¿no? Y de esta forma el programa, ¿no?, Destinos del Color y el Verbo eh, está dedicado en hacer en entrevistas, lanzamientos literarios, exposiciones de arte contemporáneo o arte clásico, ¿no? Incluye así a digamos, repertorio, lecturas, análisis literarios y comentarios, ¿no? Comentarios filológicos, ¿no? Dicho esto, el presente episodio expondremos el origen, función y destinos de la palabra academia. Querido público, regresamos luego de una breve pausa comercial.
Muy bien, entonces el término academia entró en el español en el siglo XVI para hacer referencia en primer lugar a la escuela filosófica, ¿no? Fundada por Platón en torno a 387 a.C. Con este mismo nombre eh, ¿no? Empezaron a proliferar ya por entonces en la Italia, ¿no? Renacentista, y comenzaban a extenderse por el resto de Europa. Sociedades científicas, literarias y artísticas, ¿no? Con el patrocinio público, ¿no? Pero para acercarse, digamos, al origen, ¿no? De la palabra, hay que remontarnos también al mito y más concretamente al héroe, ¿no? Al héroe ateniense Academo, quien dirigió los pasos de los gemelos Castor y Pollux hacia la fortaleza de Afinia, cuando estos sembraban la destrucción en el Ática en busca de su hermana la bellísima Helena, que había sido raptada por Teseo. A este personaje mítico se le atribuía la posesión de una gran finca situada en las cercanías de Atenas. Entonces, la academia propiamente era, digamos, el jardín de Academo, que en recuerdo de la ayuda ofrecida a los dios Curos fue siempre respetada por los espartanos. Allí, de esta manera, reunía Platón a sus discípulos, de modo que su escuela de filosofía tomó también este término, ¿no? De él se deriva la voz latina academia, que daría lugar al término castellano, aunque el desplazamiento del acento se deba probablemente a la influencia de la academia italiano, ¿no? Y tomaría en nuestra lengua los significados que hoy conocemos. Respecto a los significados de la palabra, de lo que dije hoy conocemos, nos vamos a remitir al RAE, y aquí, bueno, ya lo tengo seleccionado. La palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí señala lo siguiente: academia, sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública. 2. Junta o reunión de los académicos. El Jueves Santo no hay academia, como ejemplo. 3. Casa donde los académicos tienen sus juntas. 4. Junta o certamen a que concurren algunos aficionados a las letras, artes o ciencias. 5. Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional o artístico.
técnico o simplemente práctico. 6. Referente a escuela y pintura, estudio de un modelo o parte de él, tomado del natural y que no se integra en una composición. 7. Del aspecto filosófico, señala, ¿no?, escuela filosófica fundada por Platón. 8. Casa con jardín cerca de Atenas, junto desde el aspecto filosófico también, justo lo que les mencionaba, ¿no? Casa con jardín cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, donde enseñaron Platón y otros filósofos, ¿no? Eso es academia. Academicista, perteneciente o relativo al academicismo, persona que practica academicismo, ¿no? Las variantes. Después también lo que tengo es este librito, el diccionario de arte moderno del gran Vicente Aguilera. Y en academia sí es un poco más extenso. Bueno, acá te señalan lo que es academicismo, ¿no? Porque exactamente la palabra academia no está, la señalan como academicismo, ¿no? Dice así: en sentido lato, el fenómeno academicista aparece siempre que se pretende codificar e imponer unos determinados prototipos artísticos mediante sistemas didácticos, instituciones o asociaciones. En sentido estricto, el academicismo moderno apareció a mediados del siglo XVIII, con los grandes descubrimientos arqueológicos que catalizaron el surgimiento y la consolidación de las teorías clasicistas de Winckelmann, y de ahí las academias, al canalizar en esa dirección su expansión e influencia, sean inseparables del neoclasicismo y de sus posteriores reminiscencias. Esto provocó el desarrollo del eclecticismo, pero también favoreció estudios históricos de rango científico. De otra parte, la crisis del predominio académico fue principalmente debida a la aparición del industrialismo y a la necesidad de estabilizar nuevos preceptos mediante instituciones, asociaciones y centros de enseñanza. Aunque haya permanecido muchas academias aferradas al prestigio de sus orígenes y justificaciones, el generalizado anquilosamiento de sus contenidos los han automarginado de los movimientos modernos, especialmente desde la insurrección representada por el impresionismo. Bueno, y así. Una pausa comercial y regresamos. Dos de los pilotos más destacados de la historia, pero ni siquiera pueden saludarse. If it's no problem for me, no problem to shake hands. Y aunque Valentino Rossi fue el ídolo de infancia de Marc Márquez, la buena relación se terminó cuando debieron enfrentarse sobre sus motos y demostrar lo mejor, pero también lo peor de cada uno. Fíjate lo que le ha hecho Valentino. ¡Ole, la patada!
Encendidas polémicas que incluso han llegado a costar un título mundial de MotoGP. If you don't have respect of me, I don't have respect of him. Cuando el español Marc Márquez llegó a la máxima categoría del motociclismo en 2013, el italiano Valentino Rossi ya había logrado los 7 títulos que ostenta hasta hoy. El joven piloto tenía en Ile Dottore a un ídolo y referente, mientras el multicampeón veía al hispano como un reflejo de sí mismo cuando se iniciaba en las grandes ligas. Pero la excelente relación entre ellos cambió drásticamente hasta convertirse en rivales a muerte. El detonante ocurrió en 2015, cuando Rossi literalmente pateó la moto de Márquez durante un adelantamiento en Malasia. Valentino, fíjate lo que le ha hecho Valentino. ¡Oh, le ha tirado al suelo! Rossi, que peleaba palmo a palmo el campeonato con Jorge Lorenzo, acusaba a Márquez de estorbarlo durante la carrera para beneficiar a su compatriota. El italiano fue penalizado por su patada a falta de una fecha para el fin de la temporada, por lo que terminó no solo quebrando su relación con Márquez, sino también perdiendo el título mundial. He make his dirty game. Aunque el sancionado fue Rossi, Ile Dottore insistió en su inocencia y le quitó el saludo a Márquez. El español, en tanto, comenzó a cosechar éxitos, obteniendo títulos mundiales de forma consecutiva y acercándose a pasos agigantados al récord del italiano. Entonces, hemos estado planteando el punto, este punto de vista filológico de la palabra academia, remontándonos a sus orígenes. Hemos estado viendo bastante, digamos, el enfoque intelectual, ¿no? Filológico, pero hay un punto hay un punto cultural que se le da a la palabra, y no hay mejor manera, a mi parecer, que es mediante la poesía, porque entre los versos se deja ver la tendencia cultural, el sentir de aquella época pasada, o a veces vigente. Dicho esto, me gustaría citar un poema de Francisco de Quevedo que habla, ¿no? Casualmente de la academia, ¿no? Y cómo nos transporta su sentir, ¿no? Y dice así, acá lo tengo, ¿no? Lo leeré. Academia de aquellos que en su celda y de descanso, en vez de los antiguos pasatiempos y ocios, pasan horas y horas en enredar conceptos, en negar los principios y afirmar los errores, que si se ven entre ellos, en hablar como ellos, en juzgar a suspirar en sus oscuridades, y con que no hay claridad, juzgan que no hay profundidades, ¿no? Esta es una semblanza, ¿no? En la cual Quevedo critica cierta actitud pedante, ¿no? Arrogante de los miembros de las academias literarias de su época, ¿no? Acusándolos de perder el tiempo en discusiones vanas, ¿no? En lugar de hacer algo realmente productivo. También tenemos otro poema, de Luis de Góngora, ¿no? Que menciona el tema de la academia. Dice así: pasó el marqués de Mantua por Bolonia una vez, habiendo sabido allí que la academia existía, quiso ver los discursos y entrar en la poesía. Entróse el marqués allá, y en el portal vio a un anciano que sostenía a sus pies un libro de mediano tamaño con un enjambre de doctores a su mano. ¿Qué libro es ese, maese, que a tantos trae inquietud? Este libro, señor, es de mi propiedad, de mi propia autoridad. Versa de amor porque el hombre no estima la libertad. No hay bárbaro ni tirano que no se rinda al amor. Es fuego que
humanamente no tiene contraste ni peor. Su ley es la ley de natura, de experiencia y de rigor. ¿No? En este poema Góngora describe a un filósofo, ¿no? que visita una academia y se encuentra con un anciano sosteniendo un libro de su propia autoría, ¿no? Que habla del amor, de los sentimientos, ¿no? El filósofo se sorprende al ver tantos doctores reunidos en torno al anciano y le pregunta sobre el libro, ¿no? El anciano explica que el libro es el amor, ¿no? Trata sobre el amor, y como este sentimiento es una fuerza universal, no, digamos que no conoce fronteras ni barreras. Así es. Estas son las imágenes de lo que es academia. Muy bien, nos dan para una pausa, que regresamos en breve. Doce lugares de película. ¿Ya conoces alguno? Muy bien, querido público, ya en este último bloque, para finalizar con la palabra academia, de lo cual academia se da la palabra académicamente, academicismo. Acá en el diccionario de la Real Academia Española señala, como les he dicho, ¿no? Académico, academicista, académico, academicismo, no, academismo y academista, y academización y academizar, ¿no? Todas estas palabras relativas a lo que es academia. Y algo que no es menos importante también, si es que no es lo más importante, son sobre las academias, digamos las academias más importantes del siglo XVII, XVIII, que acá tengo señalado, acá en la computadora, les voy a leer. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar la Academia Francesa, fundada en 1635 por el cardenal Richelieu. La Academia Francesa es una de las instituciones literarias más antiguas y prestigiosas del mundo. La Academia Francesa ha sido una importante defensora del idioma francés y ha influido en la literatura francesa a través de su diccionario y sus recomendaciones sobre el uso correcto del idioma. 2. Academia de Arcades, fundada en Roma en 1690. La Academia de Arcades fue una de las primeras academias literarias en Italia y se enfocó en la poesía y la literatura. La Academia de Arcades fue fundamental en el desarrollo del movimiento literario llamado arcadismo, claro, de ahí sale que buscaba una vuelta a la simplicidad y la naturaleza en la poesía. 3. Real Academia Española, fundada en 1713. La Real Academia Española es una de las instituciones literarias más importantes de habla hispana. La Real Academia ha tenido una gran influencia en la literatura española a través de su diccionario y sus recomendaciones sobre el uso correcto del idioma. Academia de Crusca, fundada en 1583. La Academia de la Crusca fue una de las primeras academias literarias en Italia y se enfocó en la lengua italiana. La Academia de la Crusca fue fundamental en el desarrollo del italiano moderno y ha tenido una gran influencia en la literatura italiana. ¿No? También algunos de los movimientos literarios que han desarrollado gracias a la actividad de las academias son el arcadismo, el clasicismo
y el romanticismo. En el arcadismo, tenemos, como se mencionó anteriormente, el arcadismo fue un movimiento literario que se desarrolló en Italia en el siglo XVIII, gracias a la Academia de los Arcadios. El clasicismo fue un movimiento literario que buscaba una vuelta a los valores de la literatura clásica griega y romana. Este movimiento fue influenciado por la Academia Francesa. Y el romanticismo fue un movimiento literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El romanticismo rechazaba los valores clásicos y buscaba una mayor libertad en la expresión literaria, aunque no se originó en una academia literaria. El romanticismo fue influenciado por la actividad de algunas academias literarias de la época, ¿no? Esos son como unos, señalados como algunos ejemplos de lo que es, digamos, los resultados, ¿no? Los resultados de la academia en movimientos literarios, ¿no? Que es básicamente nuestro enfoque, ¿no? Ya hemos conocido que la palabra se puede usar en distintos campos, ¿no? De la ciencia, de la gastronomía, ¿no? Etcétera. Muy bien, querido público, esto ha sido todo por este episodio y hasta el próximo programa de Destinos del Color y el Verbo. Nos vemos.